El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 19 al 22. Salmo 19. El hombre sabio lee el libro del mundo y el libro de la palabra como dos volúmenes de la misma obra y piensa respecto a ellos. Mi padre escribió los dos. Este salmo forma un contraste perfecto con el Salmo 8, evidentemente compuesto por la noche, y debería leerse en relación con él, ya que es probable que fuera escrito aproximadamente al mismo tiempo, y los dos son cánticos de alabanza derivados de los fenómenos naturales, y por tanto apropiados de modo peculiar a la vida rural o pastoral, así como Aristóteles tenía dos clases de escritos, unos llamados exatéricos, para los oyentes comunes, y otros acromáticos, para sus estudiantes privados y conocidos. Del mismo modo Dios tiene dos clases de libros, según se da a entender en este salmo, a saber, el libro de sus criaturas, como un libro corriente para todos los hombres del mundo, versículos 1 al 6, y el libro de sus escrituras, como un libro de estatutos para su auditorio doméstico, la iglesia, versículos 7, 8. Así, los cielos declaran, esto es, hacen que los hombres declaren la gloria de Dios a causa de su estructura, movimientos e influencias admirables. La predicación de los cielos es maravillosa en tres aspectos. 1. Como predicación realizada toda la noche y todo el día, sin interrupción, versículo 2. Como predicación en todos los lenguajes, versículo 3. Como predicación en todas partes del mundo, y en cada parroquia de cada parte, y en cada lugar de cada parroquia, versículo 4. Son pastores diligentes, que predican sin cesar, son pastores entendidos, que predican en todas las lenguas, y pastores ecuménicos, o católicos, que predican en todas las ciudades. Este es el primer libro de lectura de Dios, como si dijéramos, para toda clase de personas. Los paganos leen este libro, pero los cristianos están familiarizados con su Biblia. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El libro de la naturaleza tiene 3 hojas, el cielo, la tierra y el mar, de los cuales el cielo es el primero y el más glorioso, y con su ayuda podemos ver las bellezas de los otros 2. El que empieza a leer la creación estudiando las estrellas empieza el libro en el lugar debido. Los cielos son plural por su variedad, ya que comprenden los cielos acuíferos, con sus nubes en formas incontables, los cielos aéreos, con sus calmas y tempestades, los cielos solares, con todas las glorias del día, y los cielos estrellados, con todas las maravillas de la noche. Lo que el cielo de los cielos debe ser no ha entrado en el corazón del hombre, pero allí todas las cosas cuentan la gloria de Dios de modo principal. No es meramente gloria lo que declaran los cielos, sino la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La expansión está llena de obras que muestran la habilidad suprema de las manos creadoras del Señor. En la expansión encima de nosotros Dios hace volar, por así decirlo, su bandera estrellada, para mostrar que el rey está en casa, y cuelga su escudo para que los ateos vean cómo él desprecia sus increpaciones. El que mira el firmamento y luego se hace llamar ateo, se muestra como un necio o un mentiroso. Los cielos manifiestan su sabiduría, su poder, su bondad, y así no hay una criatura, por pequeña que sea, que no admire al Creador en ellos. Como una habitación en cuyas paredes cuelgan espejos representa el rostro en cualquier dirección en que uno se vuelva, así también todo el mundo muestra la misericordia y la magnificencia de Dios, aunque visible, con todo, descubre a un Dios invisible y sus atributos invisibles. Durante la Revolución Francesa, el revolucionario Vendeano dijo a un labrador: voy a hacer derribar todas las cúpulas de las iglesias, para que no tengáis ningún objeto que os recuerde vuestras antiguas supersticiones. Pero replicó el labrador: no puedes por menos que dejarnos las estrellas. Versículo 1, 2. Podrían presentarse los 2 primeros versículos de modo literal de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios,
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día comunica el mensaje, una noche a la otra exhala conocimiento. Versículo 1 al 4. Aunque todos los predicadores de la tierra callaran, y toda boca humana cesara de publicar la gloria de Dios, los cielos arriba nunca cesarían de declarar y proclamar su majestad y gloria. Aunque la naturaleza se mantuviera en silencio cuando el sol en su gloria alcanza el cenit en el cielo de Azur, aunque el mundo guardara su silencio festivo cuando las estrellas brillan por la noche, con todo, dice el salmista, hablan, sí, un silencio santo que es un hablar, siempre que haya un oído para escucharlo. Versículo 2. Un día comunica el mensaje a otro día, y una noche a otra noche declara la noticia, como si un día emprendiera el relato allí donde lo dejó el otro, y cada noche prosiguiera la maravillosa historia que viene de la noche anterior. Un día habla al otro, es un día enseña al otro. Versículo 3. No es un lenguaje de palabras, no diré que la voz de Dios no se oiga, habla, en el mismo silencio, tan alto como un trueno que retumba. Versículo 4 al 6. El comienzo de la dispersación del Evangelio tal como fue introducida por Cristo es llamado el sol de justicia levantándose, Malaquías 4, 2. Pero esta dispersación del Evangelio comienza con la resurrección de Cristo. Aquí el salmista dice que Dios ha colocado un tabernáculo para el sol en los cielos. También que Dios el Padre ha preparado una morada en el cielo para Jesucristo, ha puesto un trono para él en el cielo, al cual él ascendió después de resucitar. Así Cristo, cuando resucitó de la tumba, ascendió a la altura del cielo, y mucho más arriba que todos los cielos. Pero al final del día del Evangelio va a descender de nuevo a la tierra. Se dice aquí que el sol al levantarse se alegra como un atleta corriendo su carrera. Así también Cristo, cuando resucitó, se levantó como un hombre de guerra, como el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Versículo 5. Como esposo que sale de su tálamo, Cristo es el esposo, la naturaleza del hombre la esposa, la conjunción y bienaventurada unión de ambos en una persona en su matrimonio. La mejor manera de reconciliar dos familias desavenidas es hacer un matrimonio entre ellas. Así, también, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en el mundo para que pudiera de esta manera hacer nuestra paz, reconciliando a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Mi pecado es su pecado, y su justicia es mi justicia. El que no conoció pecado, por mí fue hecho pecado, y, en sentido inverso, a pesar de no tener nada bueno, soy hecho justicia de Dios en él. Versículo 6. Y nada hay que se esconda de su calor, las entrañas de la tierra están llenas del producto antiguo de los rayos de sol, y aún las cavernas más profundas del mundo han sentido su poder, allí donde se cierra el paso a la luz, aún hay calor, y otras influencias más sutiles penetran de todas formas. El camino de la gracia de Dios es sublime y ancho y pleno de su gloria. En todas sus manifestaciones ha de ser admirado y estudiado con diligencia. Jesús, como el sol, reside en medio de la revelación, teniendo su tabernáculo entre los hombres en todo su resplandor, gozándose, como el esposo de su iglesia, para revelarse a los hombres, y, como un campeón, conseguir renombre para él. Él hace un circuito de misericordia, bendiciendo los rincones más remotos de la tierra. La tierra recibe su calor del sol, y por medio de la conducción, una parte del mismo penetra la corteza de nuestro globo, por convección, otra porción es llevada a la atmósfera y la calienta, otra porción es radiada al espacio, según leyes que no entendemos bien del todo aún, pero que están evidentemente relacionadas con el color, la composición química, la estructura mecánica de las partes de la superficie de la Tierra. No solo es en la cumbre de las montañas que se ve la luz de Cristo, como en los días anteriores a su venida y resurrección plena, cuando sus rayos, aunque invisibles para el resto del mundo, rodearon de gloria las cabezas de los profetas que le vieron, en tanto que para la parte principal de la humanidad estaba situado todavía por debajo del horizonte. Ahora, sin embargo,
Él ha subido y derrama su luz por todo el valle, así como sobre la montaña. Ni hay nadie, por lo menos en estos países, que no capte algunos rayos de esta luz, excepto los que cavan y hurgan las madrigueras y se esconden en las cavernas del pecado. No solo ilumina los entendimientos, sino que ablanda y funde y calienta el corazón, de modo que amará la verdad, y producirá fruto de ello, y madurará el fruto que ha producido. Y esto tanto en la planta más humilde que se arrastra por el suelo como en el árbol más elevado. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, por medio de la cual no queremos decir meramente la ley de Moisés, sino la doctrina de Dios, toda la extensión de la Sagrada Escritura. No hay redundancias ni omisiones en la palabra de Dios y en el plan de la gracia. ¿Por qué, entonces, los hombres tratan de mejorarlo si es perfecto? El Evangelio es perfecto en todas sus partes, y perfecto como conjunto. Es un crimen añadir al mismo, una traición el alterarlo, y un grave error quitar de él. Convierte el alma. El gran medio de la conversión de pecadores es la palabra de Dios, y cuanto más cercanos mantengamos en nuestro ministerio, mayores garantías tenemos de triunfar en nuestra empresa. Es la palabra de Dios, más bien que el comentario sobre la palabra de Dios por el hombre, que tiene poder sobre las almas. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nota el progreso, el que fue convertido, luego fue hecho entendido, y ahora es hecho feliz. Esta verdad hace recto al corazón y luego da gozo al corazón recto. Qué detestable es el descuido de los cristianos que no se preocupan de la Santa Escritura y se entregan a la lectura de otros libros. Cuántas horas preciosas pasan muchos, y no solo los días de entre semana, sino también los domingos, en novelas necias, historias fabulosas y poemas lascivos. ¿Y por qué esto? Sino que con ellos se alegran y deleitan, cuando el pleno gozo solo se encuentra en estos libros sagrados. Otros libros pueden consolarnos en casos de problemas externos, pero no contra los temores internos. Pueden alegrar la mente, pero no aquietar la conciencia. Pueden animar y dar algunas chispas de gozo, pero no pueden calentar el alma con el fuego permanente de las consolaciones firmes. Si Dios te da alguna vez oído espiritual para juzgar las cosas debidamente, vas a reconocer que no hay campanas como las de Aarón, ni arpa como la de David, ni trompeta como la de Isaías, ni flautas como las del apóstol, y vas a confesar con Petrus Damianus que los escritos de los oradores, filósofos y poetas paganos, que antes te gustaban tanto, ahora son aburridos y monótonos en comparación con el consuelo de las Escrituras. Alumbra los ojos, tanto si el ojo está nublado por la aflicción como por el pecado. La Escritura es un hábil oculista que deja el ojo claro y brillante. Mira el sol, y te hace cerrar los ojos. Mira a lo que es más que la luz del sol, la de la revelación, y te ilumina. La pureza de la nieve puede cegar al viajero alpino, pero la pureza de la verdad de Dios tiene el efecto contrario y cura la ceguera natural del alma. Es bueno observar de nuevo la gradación. El convertido se vuelve un discípulo y luego un alma que se regocija. Ahora se consigue un ojo discerniente, y como un hombre espiritual discierne todas las cosas, aunque él mismo no es discernido por ninguno. Versículo 9. Permanece para siempre. Cuando los gobiernos de las naciones son conmovidos por una revolución y las antiguas constituciones son abrogadas, es consolador saber que el trono de Dios queda inconmovible y su ley inalterada. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. La metáfora consigue fuerza por la manera en que es presentada. Oro afinado, mucho oro afinado, es bueno, mejor, el mejor, y por tanto no es solo deseable para la codicia del avaro, sino mucho más que esto. Los hombres hablan de oro sólido, pero, ¿qué hay tan sólido como una verdad sólida? Por amor al oro se pone a un lado el placer, se renuncia a la comodidad y aún se pone en peligro la vida. ¿No estaremos dispuestos a hacer otro tanto por amor a la verdad? Y dulces más que la miel, y que el destilar de los panales. No hay diferencia para nosotros entre lo delicado de la miel del panal y la que está separada del mismo. Versículo 11.
tu siervo es además instruido con ellos. Cierto judío había concebido el plan de envenenar a Lutero, pero fue desengañado por un amigo fiel, que envió a Lutero un retrato de este hombre, advirtiéndole contra él. De este modo, Lutero conoció al presunto asesino y escapó de sus manos. Del mismo modo la palabra de Dios, oh cristianos, muestra el rostro de los deseos carnales que emplea Satanás para destruir tus consuelos y envenenar tu alma. En guardarlos hay un gran galardón, hay una paga, y es grande. Aunque nosotros no sacamos nada de la deuda, conseguimos grandes beneficios de la gracia, no solo por guardarlos, sino en el hecho de guardarlos hay gran galardón. Ver. 12. ¿Quién podrá descubrir sus propios errores? El que se conoce mejor es el que conoce mejor la palabra, pero incluso éste se asombrará respecto a lo que no sabe, más bien que en el montón de felicitaciones por lo que sabe. Nadie puede entender sus errores en cuanto a profundidad y fondo. En este punto hay dos cosas a considerar. 1. Una concesión. 2. Una confesión. Las Escrituras afirman que todos nos descarriamos como ovejas. Todo hombre por naturaleza es como un árbol cortado de raíz, cuyos frutos son comidos por los gusanos. El hombre en sí, en la vida, es como un instrumento musical desafinado, que desafina en cada sonido, aunque no los entendamos, son muchos. Si un hombre no se arrepiente hasta que ha hecho confesión de todos sus pecados al oído de un padre fantasma, si un hombre no puede tener absolución de sus pecados hasta que los ha contado al oído de un sacerdote, y puesto que, dice David, nadie puede entenderlos, y mucho menos expresar todos sus pecados, ¡ay! ¿No se sentirá un hombre apartado del arrepentimiento por esta doctrina? El corazón del hombre es en extremo malvado. ¿Quién puede conocerlo? No hay aritmética que pueda poner número a nuestros pecados. Antes que lleguemos a contar hasta 1000 ya hemos cometido 10.000 más. Límpiame de los que me son ocultos. Los pecados secretos, como los conspiradores privados, deben ser buscados, o pueden causar daños irreparables. Es bueno orar mucho respecto a ellos. En el Concilio Lateranense de la Iglesia de Roma fue aprobado un decreto por el que todo verdadero creyente debe confesar sus pecados, todos ellos, por lo menos una vez al año, y añadieron al decreto esta declaración, que no hay esperanza de perdón si no se cumple este decreto. ¿Qué hay que pueda compararse en absurdidad a un decreto así? ¿Suponen que pueden contar sus pecados de modo tan fácil como cuentan sus dedos? Desgraciado hombre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará? Verdaderamente, hermanos, el suyo no era pecado fuera, sino en casa, no al exterior, sino dentro. No era el pecar de Pablo con los hombres, sino el pecar de Pablo dentro de Pablo, como Rebeca estaba cansada, no debido a problemas exteriores, sino dentro de su propia casa. Las hijas de dentro de la casa le hacían la vida penosa. Del mismo modo la irrupción privada y secreta de corrupción dentro de Pablo era la causa de su turbación, que daba motivo a su deseo y exclamación, ¿quién me librará? Algunos pueden ver y no ven, como Balaam, otros quisieran ver y no pueden, como el eunuco, algunos ni ven ni pueden ver, como Faraón, algunos pueden ver y ven, como David. La ley del Señor es tan santa que es necesario orar pidiendo perdón incluso por los pecados escondidos. Nota: este fue un texto principal de los reformadores contra la confesión auricular de los católicos romanos. Si aparece al exterior pecado en un hombre, hay un ministro a mano, un amigo cerca, u otros le reprueban, le advierten y le guían, pero cuando es él mismo el artífice de sus deseos carnales, él mismo se priva de todo remedio público y procura y se arriesga a condenar su alma cubriendo sus pecados secretos con sumo cuidado, con algún barniz plausible que pueda producir una buena opinión en los demás respecto a sus caminos. Hay un poema singular de Oed, llamado Sueño de Eugene Aram, un fragmento literario notable, que ilustra el punto que tratamos. Aram ha asesinado a un hombre y ha echado su cadáver al río, agua turbia, negra como tinta, en extremo profunda. A la mañana siguiente visita la escena de su culpa y busca el maldito remolino, con ojo inquieto y receloso,
y vio al muerto en el fondo del lecho, pues la corriente estaba seca. Entonces cubre el cadáver con montones de hojas, pero se levanta un viento recio que se lleva la hojarasca y deja el secreto a la luz del sol. Entonces incliné el rostro y empecé a llorar al punto, pues me di cuenta que la tierra se negaba a guardar el secreto. Tierra o mar, ni que lo escondiera a 10.000 leguas de profundidad. En acentos quejumbrosos profetiza su propio descubrimiento, entierra a su víctima en una cueva y la cubre de piedras, pero cuando pasan los años, el hecho es al fin descubierto y el asesino es ejecutado. La hipocresía es un juego muy duro de jugar porque enfrenta a un engañador contra muchos observadores. Pecador secreto, si te falta tener un anticipo de la condenación sobre la tierra, sigue en tus pecados secretos, porque ningún hombre es más desgraciado que el que peca secretamente y sigue intentando preservar su fama. El ciervo perseguido por sabuesos con las fauces espumeantes, es mucho más feliz que el hombre que es perseguido por sus pecados. El que Satanás nos tiente es como prender fuego a leña seca, que pronto arde. Nuestros corazones se encienden con la primera chispa que cae, como un vaso que está a punto de rebosar, a la menor sacudida se derrama, y por ello ocurre que muchas veces las tentaciones pequeñas y las ocasiones triviales dan motivo a grandes corrupciones, como un vaso que está lleno de licor nuevo, fácilmente produce espuma. La Escritura ordena a menudo el deber de escudriñar, probar, examinar y estar en contacto con nuestros corazones. Versículo 12:13. El que quiere pecar, cuando ha pecado dirá, no para fortalecer su alma contra Satanás, sino para halagarse a sí mismo en su pecado, que no es sino una debilidad, pero, que yo sepa, puede ir al infierno por sus debilidades. David no dice limpia, sino preserva a tu siervo de insolencia, o sea, el pecado de presunción. Podemos, pues, mantenernos a distancia, obtén el perdón diariamente, a menos que seas preservado de ellos. Estos pecados van a tener dominio sobre ti. Sigue, luego, entonces seré irreprochable. De modo que el hombre en quien el pecado o pecados de presunción no tienen dominio es un hombre recto. Versículo 13. Preserva a tu siervo. Es una cruz para el hombre malo el ser restringido del pecado y es un gozo del buen hombre el ser apartado del pecado. Un mal hombre es apartado del pecado como un amigo de otro amigo, como un amante de su amada, con afectos unidos y proyectos de reunirse otra vez. Pero un buen hombre es preservado del pecado como un hombre de su enemigo mortal, cuya presencia aborrece y con deseos de que sea destruido. La desgracia del buen hombre es que tiene un corazón que ha de ser más dominado. El descontento y aflicción del mal hombre es que en todo tiempo sea retenido por una cuerda y una brida. No es nuestra gracia, nuestra oración ni nuestra vigilancia lo que nos guarda, sino que es el poder de Dios, su diestra, que nos apoya. Dios guarda a sus siervos de pecar, 1, por medio de la gracia preservadora, 2, por medio de la gracia ayudadora, 3, por medio de la gracia avivadora, 4, por medio de la gracia directiva, y 5, por medio de la gracia activa. De los pecados de presunción. Los pecados de presunción son peligrosos de modo especial. Es notable que aunque fuera provista una expiación para toda clase de pecado, en la ley judía hay una sola excepción, pero el alma que peca por presunción, no tendrá expiación, será cortada de en medio de mi pueblo. Los pecadores por presunción mueren sin perdón, han de esperar recibir una doble porción de la ira de Dios y una porción más terrible del castigo eterno en el hoyo cavado para los malos. Los rabinos distinguen todos los pecados en los cometidos por ignorancia y los de presunción. Cuando el pecado comienza a pasar de un acto a un deleite, del deleite a nuevos actos, de la repetición de actos pecaminosos a una indulgencia en el vicio, a un hábito y costumbre y a una segunda naturaleza, de modo que todo lo que toca es gravoso y hiere el corazón del hombre, cuando ha llegado al lugar de Dios y requiere ser amado con toda la fuerza, hace retirar la gracia y los demás vicios le prestan homenaje, exige que todo sea sacrificado al mismo y ser servido con la reputación, la fortuna, cuerpo y alma del hombre,
hasta la pérdida irreparable de su tiempo y su eternidad. Cuando llega a esta altura en su dominio, entonces el pecado pasa a ser excesivamente pecaminoso. David pide que Dios le preserve de los pecados de presunción, de los pecados conocidos y evidentes, tales como los que proceden de la elección de la voluntad perversa contra la mente iluminada, que no se enseñoree de mí. Todo pecado, aunque sea pequeño, puede acabar dominando al pecador y derrotarle con el tiempo, pero el pecado de presunción causa una gran alteración en el estado del alma al instante, y en un solo acto avanza de modo terrible, debilita al espíritu y da una ventaja inmensa a la carne, incluso hasta el punto de una conquista completa. David ora primero: líbrame de los que me son ocultos, refiriéndose a los pecados, los causados por la ignorancia, y luego ora por los de presunción, que, como muestra la oposición entre los otros, son pecados de conocimiento, porque dice, que no se enseñoree de mí, entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito, esto es, este pecado imperdonable que no debe ser olvidado nunca, porque para cometer este pecado hay dos cosas que son necesarias: luz en la mente y malicia en el corazón. No solo malicia, sino también luz. Felices las almas que, bajo un sentimiento de paz, por medio de la sangre de Jesús, oran diariamente para ser conservadas por la gracia de Dios. Estas se conocen verdaderamente, ven su peligro de caer, no quieren, no se atreven a paliar o a minorar la odiosa naturaleza y deformidad de su pecado, no quieren dar un nombre más suave al pecado que el que merece, para no despreciar el valor infinito de la preciosa sangre que Jesús derramó para expiar su culpa. ¡Ay! El santo más exaltado, el creyente más establecido, si se deja a él mismo, pronto va a cometer los pecados más horribles, los pecados de presunción, que acabarán dominándole. Entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. David tiembla ante la idea de haber cometido el pecado imperdonable. El pecado secreto es una pasarela hacia el pecado de presunción, y este es el vestíbulo del pecado que es para muerte. El que tienta al diablo a que le tiente, está en el camino que le llevará de mal en peor, y así más y más. Ocurre en los movimientos de un alma tentada a pecar como en los movimientos de una piedra que cae por la ladera de una colina. Al principio es fácil de detener, pero una vez ha adquirido ímpetu, ¿quién la va a detener? Y, por tanto, la mayor sabiduría del mundo es observar los primeros movimientos del corazón, para frenarlo y detenerlo. Ten cuidado especial en aquellos pecados que se acercan al pecado contra el Espíritu Santo, y estos son: hipocresía, hacer solo una profesión externa de religión, y de este modo fingir y burlarse de Dios; pecar voluntariamente contra la convicción de la conciencia, y contra una gran luz y conocimiento; pecar por presunción. Estos pecados, aunque ninguno de ellos es un pecado directo contra el Espíritu Santo, sin embargo se acercan al mismo. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Las palabras de la boca son una burla si el corazón no las medita. Pero, Señor, ¿qué son mis palabras? ¿Qué son mis pensamientos? Unos y otros son malos, mi corazón, una fuente de corrupción, y mi lengua, una corriente contaminada. Y voy a presentar un sacrificio así a Dios, el animal cojo, el ciego, por más que en otros aspectos fueran limpios, eran sacrificios abominables a Dios, cuanto más si nosotros ofrecemos animales que son inmundos. Y, con todo, Señor, mi sacrificio no es mejor. Palabras vacilantes, pensamientos errabundos, ni unos ni otros son presentables a ti, cuanto menos los pensamientos malos, las palabras ociosas. Con todo, esto es lo mejor que tengo. ¿Hay remedio? Si es que existe, está en ti, oh Señor, es en ti que debo buscarlo y por ello lo estoy buscando en ti. Tú solo, oh Señor, puedes santificar mi lengua, santifica mi corazón para que mi lengua pueda decir, y mi corazón pensar, lo que es aceptable delante de ti, sí, lo que pueda causarte deleite. Salmo 20. Tema:
Tenemos delante un himno nacional apropiado para ser cantado al comienzo de una guerra, cuando el monarca está ciñéndose la espada para el combate. Si David no hubiera sido afligido con guerras, no habríamos sido favorecidos jamás con un salmo así. Hay necesidad de que el santo sea atribulado, para que pueda dar consolación a los demás. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de la angustia. Qué misericordia que podamos orar en el día de la tribulación, y qué privilegio bendito que ninguna tribulación pueda impedir que el Señor nos escuche. Las tribulaciones rugen como el trueno, pero la voz del creyente puede ser oída por encima de la tempestad. Todos los días de Cristo fueron días de tribulación. Él fue un hermano nacido para la adversidad, un varón de dolores y experimentado en quebrantos, pero de modo más particular fue un día de angustia aquel en que estuvo en el jardín, apesadumbrado y angustiado, sudando gotas de sangre que caían al suelo, y su alma estaba angustiada hasta la muerte. Pero más especialmente ocurrió esto cuando colgaba de la cruz, cuando llevaba todos los pecados de su pueblo, sobrellevó la ira de su padre y fue desamparado por él. ¿Y quién hay de los hijos de los hombres para quien no llega un día de tribulación, cuyo camino no sea oscuro a veces, o que vea el sol, sin nubes, desde la cuna a la tumba? Hay pocas plantas, dice el viejo Jacob, que tengan sol por la mañana y por la tarde, y uno mucho más antiguo ha dicho, el hombre ha nacido para la tribulación. El nombre de Jacob te defienda del Dios. Cuanto más conocemos su nombre, esto es, su bondad, misericordia, verdad, poder, sabiduría, justicia, más osadamente pedimos a Él, no dudando que Él va a contestamos, porque aquellos que tienen más renombre por su amor a la libertad y la compasión son los que primero acudirán para ayudar a los necesitados, y los pobres dirán, voy a ir a esta casa, porque tiene buena fama. Versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario. Los hombres del mundo desprecian la ayuda del santuario, pero nuestros corazones han aprendido a valorarla en más que toda ayuda material. Los hay que buscan su ayuda en la armadura, el tesoro, la alacena, pero nosotros nos volvemos hacia el santuario. Aquí vemos la naturaleza de la verdadera fe, que hace que busquemos nuestra ayuda en el cielo, y por ello oremos pidiéndola cuando no hay nadie alrededor visible en la tierra. Y esta es la diferencia entre la fe y la incredulidad, que los mismos no creyentes pueden por la razón concebir ayuda, siempre y cuando tengan algún medio para ayudar, pero si fallan, ya no pueden ver nada más, de modo que son como los cortos de vista, que no pueden ver nada, a menos que esté muy cerca, pero la fe ve a distancia, incluso llega al cielo, de modo que es la evidencia de las cosas que no se ven. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Selah. Antes de la guerra los reyes ofrecían sacrificios de cuya aceptación ellos dependían para la victoria. Nuestro Señor se presenta a sí mismo como víctima, y fue un olor suave para el Altísimo, y después emprendió el combate y derrotó a las legiones del infierno. Todas tus ofrendas, estas son, la humillación que le trajo del cielo a la tierra, su paciente permanencia en el seno de la Virgen Madre, su natividad humilde, el pesebre duro, el buey y el asno como cortesanos, la huida penosa a Egipto, la casita de Nazaret, el hacer bien y soportar el mal, los milagros, los sermones, las enseñanzas, el ser increpado como hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, la atribución de sus actos maravillosos a Beelzebú, y acepte tu holocausto. Como cada parte de la víctima era consumida en un holocausto, ¿qué miembro, qué sentido de nuestro querido Señor no sufrió agonías en su pasión? La corona de espinas sobre su cabeza, los clavos en sus manos y sus pies, los reproches que llenaron sus oídos, las multitudes burlándose de su agonía, el vinagre y la hiel, los hedores de la colina de muerte y corrupción, arados araron sobre su espalda e hicieron surcos profundos. Su rostro sagrado fue herido por manos insolentes, su cabeza con una caña, aceptar, en hebreo transformar en cenizas, por el fuego del cielo, como prueba de su aceptación, como era costumbre. Versículo
5. Nosotros nos alegraremos de tu victoria. Deberíamos hacer la resolución de que, venga lo que venga, nos gozaremos en el brazo salvador del Señor Jesús. Las personas en este salmo, antes de que su rey vaya a la batalla, están seguras de la victoria y, por tanto, empiezan a regocijarse de antemano. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros, que hemos visto ganada la victoria por completo? La incredulidad empieza a llorar pensando en el entierro antes que el enfermo haya muerto. ¿Por qué no debe la fe hacer soñar los pífanos antes que empiece la danza de la victoria, en el nombre de nuestro Dios, como los que gritaron, Jueces 7, 20. La espada de Jehová y de Gedeón, y como tenemos en Josué 6, 20. Y el pueblo gritó, y las murallas de Jericó cayeron, y el rey Abías, gritando con sus hombres de la misma manera, hizo enormes estragos en el ejército de Israel. Segundo de Crónicas 13, 17. Lo mismo ahora, según las costumbres militares de nuestros tiempos, los soldados se jactan en el nombre y gloria de su general, a fin de animarse contra sus enemigos. Y es precisamente esta costumbre que el versículo presente nos está enseñando, solo que en una forma piadosa y religiosa. Versículo 6. Le responde, ¿estaría contento de ser objeto de las oraciones de todas las iglesias de Cristo? Oh, si no hubiera un santo en la tierra que no tuviera mi nombre en sus oraciones por la mañana y por la tarde. Seas quien seas que lees esto, te ruego que ores por mí, pero, por encima de todo, dejadme poseer las oraciones e intercesiones que son propias solo de Cristo. Estoy seguro de que entonces nunca fracasaré. Las oraciones de Cristo son celestiales, gloriosas y muy efectivas. Versículo 7. Unos confían en carros, y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Señor nos acordamos. Los carros y los caballos son imponentes ante los ojos, y con sus arreos y sus adornos tienen un aspecto que entusiasma a los hombres, pero el ojo discerniente de la fe ve más en el Dios invisible que en ellos. La máquina de guerra más temida en los tiempos de David era el carro de guerra, armado con guadañas, que segaba a los hombres como si fueran hierba. Esto era el orgullo y gloria de las naciones vecinas, pero los santos consideraban el nombre de Jehová como una defensa mejor. El nombre de nuestro Dios es Jehová, y esto no debe ser olvidado nunca. Este yo soy existente por sí mismo, independiente, inmutable, siempre presente e infinito. Adoremos este nombre incomparable y nunca lo deshonremos al desconfiar de él o poniendo nuestra confianza en la criatura. Sería para el tiempo de San Miguel, a finales de septiembre, cuando, hallándome en un apuro de dinero extremo, salí al campo, en un tiempo espléndido, y contemplé el cielo azul, y mi corazón fue fortalecido en su fe, algo que yo no adscribo a mis propios poderes, sino solamente a la gracia de Dios. De modo que pensé dentro de mí, qué cosa tan excelente es el que no tengamos nada, y no podamos confiar en nada, excepto en el Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, y nuestra única confianza es Él, y que esto nos permita estar tranquilos en el mismo corazón de la necesidad. Aunque me daba cuenta de que necesitaba dinero aquel mismo día, con todo, mi corazón se sentía fortalecido en la fe y mi ánimo era elevado. Al llegar a casa me esperaba el capataz de los obreros y albañiles, el cual, como era sábado, esperaba recibir dinero con que pagarles la soldada. El hombre confiaba en que el dinero estaría preparado para poder pagarles al punto, pero al preguntarme si tenía que darle, y si había recibido algo, yo le contesté, no, pero tengo fe en Dios. Apenas había pronunciado estas palabras, cuando vino un estudiante para anunciarme que traía $30 que alguien le había dado, cuyo nombre no podía decirme. A continuación fui al capataz, que esperaba en la otra habitación, y le pregunté cuánto necesitaba para pagar a los obreros. Me contestó, $30. Aquí están, le dije, y le pregunté al mismo tiempo si necesitaba algo más. Él me contestó que no, lo cual fortaleció mucho la fe de los dos,
puesto que se había hecho evidente la milagrosa mano de Dios que había resuelto la dificultad enviando el dinero en el mismo momento que lo necesitaba. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, el mundo, la muerte, Satanás y el pecado serán pisoteados bajo las plantas de los campeones de la fe, en tanto que los que confían en el brazo de la carne serán avergonzados y quedarán confundidos para siempre. Salmo 21. Si pedimos un beneficio y lo recibimos, antes de que se ponga el sol hemos de alabar a Dios por esta misericordia, o bien merecemos que se nos niegue la próxima vez. Este salmo ha sido llamado el cántico triunfante de David, y podemos recordarlo como la oda triunfal del rey. El rey es muy prominente en todo él, y lo leeremos con verdadero provecho si nuestra meditación de él es suave al considerarlo. Estoy persuadido de que no hay nadie que consienta en la aplicación del salmo precedente a Cristo en su tribulación que no reconozca en este a Cristo en su triunfo. Allí estaba en el valle oscuro, en el valle de Acor, ahora está en el monte de Sión, allí sufría tribulación y aflicción, ahora recuerda solamente la angustia, porque el gozo de una simiente espiritual ha nacido en el mundo. Allí estaba asediado por enemigos mortales que le rodeaban por todos lados, pero aquí ha entrado en lo que está escrito en Salmo 78, 65, 66, entonces despertó el Señor como si se hubiese dormido, como un guerrero aturdido por el vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, les dio perpetua afrenta. Versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Jesús es un personaje real. La pregunta luego, ¿tú eres un rey?, recibió su plena respuesta de los labios del Salvador. Tú dices que yo soy un rey. Para esto he nacido, y para esto vine al mundo, para poder dar testimonio de la verdad. No es meramente un rey, sino el rey sobre las mentes y los corazones, reinando con un dominio de amor ante el cual todos los otros dominios son mera fuerza bruta. Fue proclamado rey incluso en la cruz, porque allí, verdaderamente, para el ojo de la fe, reinó como en un trono, bendiciendo con más que munificencia imperial a los hijos necesitados de la tierra. Tu fuerza, tu salvación. No hallamos motivo para el gozo en la fuerza sola, no en la fuerza de Dios, sino lleva consigo, además, salvación, fuerza, no para derribarnos, sino fuerza para librarnos. Este es el aspecto gozoso. Ahora miremoslo desde el otro lado, como la fuerza, si termina en salvación, es motivo de gozo. Asimismo la salvación, si va con la fuerza, hace que el gozo sea aún más gozoso, porque pasa a ser una fuerte salvación, una poderosa liberación. El gozo de que se habla aquí se describe como una nota de exclamación y una palabra de sorpresa, como, el gozo de nuestro Señor resucitado ha de ser inefable como su agonía. Si los montes de su gozo se elevan en proporción a la profundidad de los valles de su aflicción, entonces su bienaventuranza sagrada es tan alta como el séptimo cielo, porque por el gozo que estaba puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora el gozo crece diariamente, porque reposa en su amor y se regocija sobre sus redimidos con cánticos cuando en su debido orden son llevados a hallar su salvación por su sangre. Gocémonos en nuestra salvación con nuestro Señor, puesto que viene de Dios, llega a nosotros, se extiende a otros, y pronto va a alcanzar a todos los países. No debemos temer regocijarnos en exceso a este respecto. Este fundamento sólido va a sostener el magnífico edificio del gozo. Los gritos de los primitivos metodistas en el entusiasmo de su gozo eran mucho más comprensibles que nuestra propia tibieza. Nuestro gozo debería tener algo de inexpresable, y no le negaste la petición de sus labios. Lo que está en el pozo del corazón es seguro que saldrá en el cubo de los labios, y las únicas oraciones seguras son las del deseo del corazón, primero, y las seguidas por la petición de los labios después. Versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones venturosas. La palabra prevenir, o salir al encuentro, significa preceder o ir delante,
Y sin duda Jehová ha precedido a su Hijo con bendiciones. Antes de que murieran los santos eran salvados para el mérito anticipado de su muerte. Antes de que Él viniera los creyentes veían su día y estaban contentos. Y Él mismo tenía sus deleites con los hijos de los hombres. El Padre está tan dispuesto a dar bendiciones a través de su Hijo que, en vez de ser constreñido a conceder su gracia, va más adelante que la marcha mediadora de la misericordia. No digo que rogaré a mi Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama. Antes que Jesús llamara, el Padre contesta, y cuando Jesús está hablando todavía, Él ya oye. Las misericordias pueden ser comparadas con sangre, pero son dadas gratuitamente. El amor de Jehová no es debido al sacrificio del Redentor, sino que este amor, con sus bendiciones de bondad, precede a la gran expiación y provee la expiación para nuestra salvación. Lector, será muy acertado y dichoso por tu parte si, como tu Señor, puedes ver a la vez la providencia y la gracia precediéndote, saliendo al encuentro de tus necesidades y preparando tu camino. La misericordia, en el caso de muchos de nosotros, va delante de nuestros deseos y oraciones, y siempre va más deprisa que nuestros esfuerzos y expectativas, y aún nuestras esperanzas se quedan atrás. La gracia preveniente merece cánticos. ¿Podemos hacer uno de esta cláusula? Prorrumpamos en gritos, como si dijera, Señor, nunca te he pedido un reino, y nunca he pensado en un reino, pero tú me has precedido con tus bendiciones y tu bondad. ¿De dónde llego a esta conclusión o doctrina? Que es una cosa dulce y digna de todo nuestro reconocimiento y agradecimiento el ser precedido por las bendiciones de la bondad de Dios o las buenas bendiciones de Dios. No es nada nuevo que Dios salga al encuentro de sus hijos con amor y misericordia. Es de esta forma que siempre nos ha tratado, nos trata y nos tratará. Así ha tratado siempre con el mundo, con las naciones del mundo, con las ciudades y los pueblos, con las familias y con las almas particulares. Y dime, ¿qué piensas de este capítulo de Lucas, el 15? Hay 3 parábolas: la parábola de la moneda perdida, la de la oveja perdida, y la del hijo perdido. La mujer había perdido la moneda y barrió para hallarla, pero, ¿se dirigió la moneda hacia la mujer o la mujer hacia la moneda? El pastor había perdido su oveja, pero, ¿dio los primeros pasos para hallar al pastor la oveja, o fue el pastor el que buscó la oveja? Verdaderamente, se dice con respecto al hijo perdido que el hijo hace la resolución, iré a mi padre, pero cuando su padre le vio de lejos, corrió y fue a su encuentro, le besó y le dio la bienvenida a su casa. ¿Por qué? Para mostrar que la obra de la gracia y la misericordia son realizadas en forma de amor que precede. Una gran porción de nuestra bendición nos es dada antes de que la pidamos o la busquemos. La existencia, la razón, el intelecto, el nacimiento en un país cristiano, la llamada de nuestra nación al conocimiento de Cristo, y Cristo mismo, con muchas otras cosas, nos son concedidas sin que las busquemos, como el derecho de David al trono le fue concedido. Nadie pidió nunca un Salvador, hasta que Dios por su propia cuenta prometió la simiente de la mujer. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Jesús llevó la corona de espinas, pero ahora lleva la corona de gloria. Es una corona que indica naturaleza real, poder imperial, honor merecido, conquista gloriosa y gobierno divino. Napoleón se coronó a sí mismo, pero Jehová coronó al Señor Jesús. El imperio del uno se derritió en una hora, pero el otro tiene un dominio permanente. Versículo 4. Vida te demandó. Ezequías pidió una vida, y Dios le dio 15 años, lo cual nosotros consideramos como 2 vidas. Él da generosamente, y a su propia medida, como hizo el gran Alejandro cuando dio al mendigo una ciudad, y cuando envió a su maestro un barco lleno de incienso y le mandó que sacrificara en abundancia. Versículo 5. Gran gloria le da tu salvación, Señor. ¿Quién es como tú? Salomón, en toda su gloria no podía compararse contigo, tú que fuiste un tiempo el despreciado hombre de Nazaret. Supongamos que todas las arenas de la playa, todas las flores, hierbas, hojas, ramitas y árboles de los bosques,
todas las estrellas de los cielos, todas las criaturas racionales, tuvieran la sabiduría y lenguas de los ángeles para expresar la hermosura, gloria y excelencia de Cristo una vez ha ido al cielo y está sentado a la diestra del Padre, aún así se quedarían cortos, con toda esta alabanza, en millones de leguas de llegar a la que merece Jesucristo. Honor y majestad has puesto sobre él, si hay un peso eterno de gloria, sobremanera grande, para sus humildes seguidores, ¿cuál ha de ser el de nuestro mismo Señor? Todo el peso del pecado fue puesto sobre él. Es apropiado que la medida plena de la gloria de llevarlo sea puesta sobre la misma persona amada. Una gloria conmensurada con su oprobio es la que tiene que recibir, porque se la ha ganado. No es posible que honremos a Jesús demasiado. Aquello que nuestro Dios se deleita en hacer, nosotros podemos ciertamente hacerlo hasta lo sumo. Feliz el que deja un hueso o un brazo para ponerlo en la corona sobre la cabeza de nuestro Rey, cuyo carro está cubierto de amor. Si hubiera 10.000 millones de cielos creados sobre los cielos más altos, y otros tantos encima de ellos, y otros tantos sobre estos, hasta que los ángeles se cansaran de contarlos, el lugar sería demasiado humilde para establecer el trono principesco de nuestro Señor Jesús en él. Versículo 7. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y con la gracia del Altísimo, no ha de vacilar. La misericordia eterna asegura el trono mediador de Jesús. El que es más alto en todo sentido ocupa todas sus perfecciones infinitas en mantener el trono de gracia sobre el cual reina nuestro Rey en Sión. No fue desviado de su propósito ni por sus sufrimientos, ni por sus enemigos, ni será desviado del cumplimiento de sus designios. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Versículo 8. ¿Quién puede resistir el día de su venida? Si los hermanos de José estaban tan aterrorizados que no sabían qué contestarle cuando les dijo, «Yo soy José vuestro hermano», ¿qué les ocurrirá a los pecadores cuando oigan la voz del Hijo de Dios, cuando Él venga triunfante sobre ellos en su ira, y les diga, «Yo soy aquel a quien despreciasteis, yo soy aquel a quien ofendisteis, yo soy aquel a quien crucificasteis»? Si estas palabras «yo soy» hicieron caer de espaldas a los soldados en el huerto de los olivos, Juan 18, 6, aunque fueron pronunciadas con naturalidad, ¿qué ocurrirá cuando su indignación salga a borbotones y caiga sobre sus enemigos como un rayo que los reduzca a polvo? Entonces gritarán aterrorizados y dirán a las montañas, «Caed sobre nosotros», y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16. Versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el día de tu ira, como haces de leña en un horno arderán bajo la ira del Señor, serán echados en un horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas son palabras terribles. Y los maestros no hacen bien cuando se esfuerzan en presentar razonamientos sofisticados que debiliten su fuerza. Lector, no consientas en el más leve pensamiento que desprecie el infierno o pronto vas a tener pensamientos tolerantes con el pecado. El infierno de los pecadores debe ser terrible más allá de toda concepción, pues de otro modo no se usaría el lenguaje que tenemos aquí. ¿Quién quiere tener al Hijo de Dios como un enemigo cuando este fin es el que les espera? La expresión «el día de tu ira» nos recuerda que ahora es el día de la gracia, de modo que hay un tiempo dispuesto para su ira. El juez se sienta en el tribunal en el momento designado. Hay un día de venganza para nuestro Dios. Que los que desprecien el día de la gracia recuerden este día de la venganza. No solo serán echados en un horno de fuego, Mateo 13, 42, sino que ellos mismos serán hechos como un horno de fuego, ellos mismos serán sus atormentadores, las reflexiones y terrores de sus propias conciencias serán su infierno. Los que podrían haber tenido a Cristo para que gobernara sus vidas y los salvara, pero lo rechazaron, y lucharon contra Él, incluso el recuerdo de esto será bastante para hacer que su eternidad sea un horno de fuego para ellos. Ningún poder puede rescatarnos de la ira de Dios, ningún rescate, excepto la sangre de Cristo, puede redimirnos. Una vez la voluntad de Dios es puesta en marcha, todos sus atributos siguen.
Si su voluntad dice, estoy airado, sus ojos buscan el objeto de su ira y lo hallan, su sabiduría prepara la copa, y sus manos afilan la espada, su brazo da el golpe. De esta manera hay un día de la ira de Dios hacia el pecado, porque Él quiere que sea así. Versículo 11. Porque intentaron mal contra ti. Dios toma nota de sus intenciones. El que quiso hacerlo pero no pudo, es tan culpable como el que lo hizo. La Iglesia de Cristo y su causa no solo son atacadas por los que no la entienden, sino también por los muchos que tienen la luz y la odian. El malintencional tiene un virus en sí que no se halla en los pecados de ignorancia. Ahora, cuando los impíos con malicia preconcebida atacan el Evangelio de Cristo, su crimen es mayor, y su castigo será proporcionado. Las palabras contra ti nos muestran que el que intenta mal contra el pobre creyente, quiere mal contra el mismo Rey. Que tengan cuidado los perseguidores, los que fraguan maquinaciones, no prevalecerán. La falta de poder es lo que, como el fango, detiene el pie de los que odian al Señor Jesús. Tienen la maldad de imaginar, la astucia de intrigar y la malicia de planear iniquidades. Pero, bendito sea Dios, fracasan al intentar ejecutarlas. Serán juzgados, sin embargo, por lo que tienen en su corazón, y la voluntad será tomada como un hecho en el gran día en que se pasarán cuentas. Salmo 22. Título, Ajelet Sahar. El título del Salmo 22 es Ajelet Sahar, el siervo matutino. Todo el Salmo se refiere a Cristo, y contiene muchas cosas que no pueden ser aplicadas a otro. Partir los vestidos, echar suertes sobre ellos. Es descrito como un siervo hermoso, tierno, manso, asustado por los cazadores en el alba del día. Herodes empezó cazándole tan pronto como apareció. La pobreza, el aborrecimiento de los hombres y la tentación de Satanás se añadieron al acoso. Siempre hubo algún perro, toro o unicornio dispuesto a atacarle. Después de su primer sermón, los cazadores se juntaron a su alrededor, pero él fue más ligero y se escapó. Cristo halló el Calvario, que era una colina peñascosa, rasgada y terrible, una montaña de división. De ahí fue acosado por los cazadores hacia el borde de los espantosos precipicios de inminente destrucción, en tanto que le rodeaban y le azuzaban las bestias de presa y los monstruos de la selva infernal. El unicornio y los toros de Basán le hirieron con sus cuernos. El gran león rugió, y el perro hincó sobre él sus dientes, pero él se libró de ellos. A su tiempo inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Fue enterrado en una tumba y sus atacantes consideraron que su victoria era completa. No habían considerado que era un siervo matutino, sin duda alguna. A su debido tiempo escapó de la red del cazador y puso sus plantas sobre los montes de Israel, vivo, para no morir más. Ahora está con María Magdalena en el jardín, dando evidencia de su propia resurrección. En un momento se halla en Emaús, animando a los discípulos, desconcertados y tímidos. No le cuesta nada ir desde allí a Galilea, a sus amigos, y de nuevo al monte de los olivos, a los montes de las especias, llevando consigo el alba matutina, vestida de vida y hermosura para siempre. Tema. Este es, mucho más que todos los demás, el Salmo de la Cruz. Es posible que lo repitiera realmente, palabra por palabra, nuestro Señor cuando colgaba de la cruz. Sería demasiado atrevido afirmar que esto tuvo lugar, pero incluso el lector casual no puede por menos que preguntarse si no fue así. Empieza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina, según algunos, en el original, con consumado es, para hallar expresiones de gemidos que se elevan desde las profundidades inexpresables del sufrimiento. Podemos decir que no hay ningún salmo como este. Es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor, el testimonio de sus palabras al morir, el vaso que recoge sus últimas lágrimas, el recordatorio de sus gozos al expirar. David y sus aflicciones pueden hallarse aquí en un sentido muy modificado, pero así como la estrella desaparece ante la luz del sol, el que ve a Jesús, probablemente ni tan solo pensará en buscar a David. Ante nosotros tenemos una descripción de las tinieblas y la gloria de la cruz.
los sufrimientos de Cristo y la gloria que siguió después de ellos. Oh, si tuviéramos gracia para poder acercarnos y contemplar esta gran visión, leeríamos con reverencia, quitándonos el calzado como Moisés ante la zarza ardiente, porque si hay un lugar santo en algún punto de la Escritura es en este Salmo. Versículo 1. Dios mío, demos una mirada con santo asombro y notemos los destellos de luz entre las horribles tinieblas de este mediodía a medianoche. Primero, la fe de nuestro Señor requiere nuestra reverente imitación. Él sigue agarrado a su Dios con ambas manos y grita 2 veces, Dios mío, Dios mío. El espíritu de adopción era fuerte dentro del Hijo del Hombre que sufría, y no tenía duda de su interés en su Dios. Oh, si nosotros pudiéramos imitarlo en este adherirse a un Dios que nos aflige, y el que sufre no desconfía del poder de Dios para sostenerle, porque el título que usa él significa fuerza y es el nombre del Dios omnipotente, porque me has desamparado. Hemos de poner énfasis en cada una de las palabras de esta, la más triste de todas las expresiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran causa de este extraño hecho? Que Dios abandone a su propio Hijo en un momento de aflicción tan intensa. No hay causa en él. ¿Por qué? Pues, le ha desamparado. Es algo que ha tenido lugar, y el Salvador está sintiendo su efecto cuando hace la pregunta. Sin duda es cierta, por más que sea tan misteriosa. No era una amenaza de ser desamparado lo que le hace clamar hacia la gran seguridad. Él está sufriendo este desamparo en la realidad pura. Puedo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro no se hallaban allí, pero que tú, mi Dios, mi fiel amigo, me hayas abandonado. Esto es lo peor de todo, sí, peor que todo lo demás junto. El infierno mismo tiene como su peor llama la separación del alma de Dios. Desamparado, si tú me hubieras afligido podría sufrirlo, porque tu faz resplandecería, pero el abandonarme del todo, ¿por qué tu hijo inocente, obediente, sufrido, por qué abandonarme cuando estoy pereciendo? La idea de uno mismo sometido a penitencia, y la vista de Jesús en la cruz, vistas por la fe, pueden explicarnos mejor esta pregunta. Jesús es desamparado porque nuestros pecados se han interpuesto entre nosotros y nuestro Dios. ¿Por qué? No el porqué de la impaciencia o la desesperación, no el preguntar pecaminoso de uno cuyo corazón se rebela contra su disciplina, sino más bien el de un hijo perdido que no entiende por qué su padre le ha dejado, y que anhela ver el rostro de su padre de nuevo. Oh, cómo se funden de amor nuestros propios corazones cuando recordamos cómo nos hemos afligido nosotros por nuestros pecados contra Él. Cuánto mayores eran sus agonías por nosotros. Hemos sufrido y el ajenjo, pero Él ha gustado una copa más amarga. La ira de Dios ha secado nuestros espíritus, pero Él fue abrazado con ira flameante. Estuvo sometido a un dolor violento en el huerto y en la cruz. La pena que sintió fue inexpresable al ser abandonado por su Padre, dejado por sus discípulos, ultrajado y reprochado por sus enemigos, y hecho maldición por nosotros. Este sol se hallaba bajo un eclipse, este Señor vivo estaba muriendo, y su muerte ocurrió bajo el ceño de un Dios airado. Versículo 2. Dios mío, clamo de día, y no respondes. El que nuestras oraciones parezca que no son contestadas no es una tribulación nueva. Jesús sintió lo mismo delante de nosotros, y se puede observar que a pesar de ello siguió firme en su confianza en Dios, y clamó, Dios mío. Por otra parte, su fe no le hizo menos insistente, porque en medio del horror de aquel día espantoso no cesó en su clamor. Tal como en Getsemaní había sufrido agonías durante la noche, nuestro Señor siguió orando aunque no llegó a ninguna respuesta, y en esto nos da un ejemplo a la obediencia con sus propias palabras: los hombres han de orar siempre, y no desmayar. Ni la luz del día es demasiado deslumbrante, ni la noche es demasiado oscura para orar, y ninguna dilación o negativa aparente, por dolorosa que sea, debería tentarnos a abstenernos de nuestro insistente ruego. Versículo 2-3. Aquellos que tienen cañerías de agua que van a sus casas, si no les llega el agua, llegan a la conclusión de que los caños se han obturado o roto.
pero no la fuente. Si la oración no da resultado, hemos de estar seguros que la falta no está en Dios, sino en nosotros. Si estuviéramos nosotros maduros para la misericordia, Él estaría dispuesto a hacérnosla llegar, y aún está esperando con este propósito. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si no podemos ver ningún motivo para la dilación en la respuesta a la oración, hemos de dejar el enigma sin resolver, pero no hemos de huir del rostro de Dios a fin de inventar otra respuesta. El argumento es, tú eres santo, oh, ¿por qué desamparas a tu santo en esta hora de suprema angustia? No podemos poner en duda la santidad de Dios, sino que hemos de considerarla y usarla como una base en nuestras peticiones. Aquí tenemos el triunfo de la fe. El Salvador se mantuvo como una roca en el ancho océano de la tentación, por más que las olas se levantaran. Lo mismo se levantó su fe, como una roca de coral, que crece y se hace fuerte, hasta que pasó a ser una isla de salvación para nuestras almas en naufragio. Es como si hubiera dicho, no importa lo que he de sufrir. Las tempestades pueden rugir sobre mí, los hombres pueden despreciarme, los demonios tentarme, las circunstancias arrollarme, y Dios desampararme. Con todo, Dios es santo, no hay injusticia en Él. Parece extraño que el corazón en las tinieblas y la pena halle consuelo en este atributo de Dios. No, porque la santidad de Dios no es sino otro aspecto de su fidelidad y misericordia, y en este nombre notable, el Santo de Israel, se nos enseña que el que es el Santo Dios es también el Dios que ha hecho pacto con sus escogidos. Aunque las tentaciones fueran más negras, la fe no hará el menor caso de una mala palabra dicha contra Dios, sino que justificará a Dios siempre. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los liberaste. Esta es la regla de la vida para con toda la familia escogida. Es mencionada 3 veces, confiaron, confiaron y confiaron, y nunca dejaron de confiar, porque era su modo de vida, y las cosas les fueron bien también, porque tú los liberaste. La experiencia de otros santos puede ser una gran consolación para nosotros cuando estamos en las aguas profundas. Sí, la fe puede estar segura de que vamos a recibir liberación, pero cuando sentimos que nos hundimos, es un consuelo muy pobre ver que otros están nadando. El uso del pronombre plural nosotros muestra lo unido que se hallaba con su pueblo Jesús incluso en la cruz. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él llama nuestros padres a aquellos por los que llegamos al mundo, aunque Él no tenía padre en la carne. Versículo 6. Mas yo soy gusano, y no hombre. Este versículo es un milagro del lenguaje. ¿Cómo podía el Señor de la Gloria llegar a una sumisión tan grande como para no solo ser inferior a los ángeles sino también inferior a los hombres? ¡Qué contraste entre yo soy y soy un gusano! Con todo, esta doble naturaleza fue hallada en la persona de nuestro Señor Jesús cuando sangraba en el madero. Él se sintió comparable a un gusano, inerme, impotente, pisado por todos, pasivo, cuando era aplastado y despreciado por los que le hollaban. Selecciona la más humilde de las criaturas, que es todo carne, y que cuando es aplastada es una masa que se retuerce, privada de todo poder excepto fuerza para sufrir. Esta era la verdadera semejanza suya cuando su cuerpo y su alma hubieron pasado a ser una masa de miseria, la misma esencia de la agonía en los dolores agónicos de la crucifixión. El hombre, por naturaleza, no es más que un gusano, pero nuestro Señor se puso por debajo de los hombres, a causa del desprecio que se amontonó sobre él y la debilidad que sintió, y por tanto añade, y no hombre, el que vino para realizar la gran obra de nuestra redención, cubrió y escondió su divinidad dentro del gusano de su naturaleza humana, la gran serpiente de agua, Leviatán, el diablo, pensando engullir al gusano de su humanidad, quedó prendido del anzuelo de su divinidad. Este anzuelo se quedó clavado en sus fauces, y las desgarró. Pensando destruir a Cristo, destruyó su propio reinado y perdió su propio poder para siempre. Así, hollado, maltrecho, abofeteado y escupido, mofado y atormentado,
parece más bien un gusano que un hombre. Fue tan grande el desprecio que sufrió el Señor de la Majestad, que su confusión puede ser nuestra gloria, su castigo, nuestra bienaventuranza celestial. Sin cesar hemos de imprimir este espectáculo en nuestra alma. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza. Los sacerdotes y el pueblo, los judíos y los gentiles, los soldados y los civiles, todos se unieron en su mofa general, y esto en el momento en que se hallaba postrado en la debilidad y a punto de morir. ¿De qué hemos de maravillarnos más? ¿De la crueldad del hombre o del amor del Salvador sangrante? ¿Cómo podemos quejarnos nunca de ser ridiculizados? Después de esto, los hombres le hacen muecas a aquel delante del cual los ángeles cubren su rostro y adoran. Las formas más bajas de desdén le fueron aplicadas maliciosamente. Imaginémonos la espantosa escena. Contemplemos esta abigarrada multitud de ricos y pobres, de judíos y gentiles. Algunos se unen en grupos y miran. Algunos se reclinan sobre el suelo para mirar con calma. Otros se mueven alrededor con palpable satisfacción ante el suceso. Hay una mirada de satisfacción en todos los rostros. Ninguno está silencioso. La rapidez de su charla les parece lenta. El tema es demasiado importante. Todos hablan a la vez. Los soldados rudos también están ocupados a su manera. La obra de sangre ha terminado. Ahora es la hora de los refrescos. Y algunos, satisfechos, se acercan a la cruz y ofrecen al Salvador algo de vinagre y agua, y le dicen que beba, pero la retiran. Lucas 23, 36. Saben que ha de sufrir una sed intensa, y que con ello agravan la burla del refrigerio. Crueles romanos, regicidas judíos. No basta con la muerte, es necesario añadir la burla y el escarnio. En este triste día Cristo os congregó, una unidad horrible, constituida por burladores y asesinos del Señor de la Gloria. Versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí hay la increpación dirigida cruelmente a la fe en Dios del que sufre, que es el punto más tierno del alma de un hombre bueno, la misma niña de su ojo. Tienen que haber aprendido este arte diabólico de Satanás mismo, al mostrar este raro aprovechamiento en él. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El estado humilde de José y María, lejos de sus amigos y hogar, les llevó a ver la mano de Dios en el parto feliz de la madre y el nacimiento del niño. Este hijo está ahora luchando la gran batalla de su vida, usando la misericordia de su natividad como un argumento ante Dios. La fe halla armas por todas partes. El que quiere creer, nunca carecerá de razones para hacerlo. Tú el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Era nuestro Señor tan pronto un creyente? ¿Fue él uno de estos niños de cuyas bocas es ordenada fuerza? Así lo parece, y si es así, ¿qué base para nuestra ayuda? La piedad temprana da un consuelo peculiar después de las pruebas, porque sin duda aquel que nos amó cuando éramos niños es demasiado fiel para echarnos en nuestros años maduros. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde el seno, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Nuestro nacimiento es el momento más débil y peligroso de la existencia. Si entonces estábamos seguros en la ternura del Omnipotente, sin duda no tenemos motivo ahora para sospechar que la bondad divina nos va a fallar. El que era nuestro Dios cuando dejamos a nuestra madre, estará con nosotros hasta que volvamos a la madre tierra, y nos guardará de perecer en el infierno. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los poderosos en la multitud son marcados aquí, notados por el ojo lleno de lágrimas de su víctima. Los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los capitanes, rugían alrededor de la cruz como animales salvajes, alimentados en los pastos solitarios de Basán. Llenos de fuerza y vigor, todos pisotean, espumando con su boca, al inocente, y desean herirle de muerte con sus crueldades. Hemos de concebir al Señor Jesús como un hombre inerme, desnudo, echado en medio de un hato de toros salvajes furiosos. Versículo 12, 13. Basán es un territorio fértil. Números 32.
4. Y el ganado que pase en estos prados es gordo y fuerte. Deuteronomio 32, 14. Como ellos, los judíos en aquella tierra se engordaron y cosearon, volviéndose orgullosos y rebeldes, olvidando a Dios que los hizo, y estimando en poco la roca de su salvación. Versículo 14. Estoy derramado como agua, esto es, en las ideas de mis enemigos. Estoy completamente destruido, porque hemos de morir, y somos como agua derramada en el sueño, que no puede volver a ser recogida. Segundo de Samuel 14, 14. ¡Qué maravilla! Dice San Bernardo, que el nombre del esposo sea como un ungüento derramado, cuando él mismo, por la grandeza de su amor, fue derramado como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron, el potro funcionaba como un aparato de tortura horrible, y la cruz era un potro en el que él fue distendido, dice el Salmo, hasta que sus huesos fueron descoyuntados. Pero incluso el estar colgando durante 3 horas largas, con los brazos extendidos, tiene que haber sido un dolor increíble. Las manos y los pies estaban clavados, una parte del cuerpo en extremo sensible, a causa de los tendones que hay en ellas, por lo que su dolor tenía que ser imposible de medir. Mi corazón se torna como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El doctor Gil observa, si el corazón de Cristo, el león de la tribu de Judá, se fundía, ¿qué corazón puede resistir o qué manos pueden soportar cuando Dios las trata en su ira? Versículo 16. Porque perros me han rodeado. Los cazadores con frecuencia rodean a su presa en un círculo y gradualmente lo van estrechando, acercándose a ella perros y hombres. Este es el cuadro que tenemos delante. En el centro se halla, no el ciervo jadeante, sino un hombre sangrante, que se desmaya, y a su alrededor los malvados que están ejecutando su sentencia. Aquí tenemos el ciervo de la mañana, de quien el Salmo canta tan quejumbrosamente, cazado por los sabuesos, todos sedientos de devorarle. Me ha cercado una banda de malhechores. Así el pueblo judío, que se llamaba a sí mismo una asamblea de justos, queda marcado en su frente como una asamblea de malvados. Esta no es la única ocasión en que las iglesias que profesan ser de Dios se han vuelto sinagogas de Satanás y han perseguido al santo y al justo. Horadaron mis manos y mis pies. Para el Hijo de Dios fue terrible el ser atado, más el ser azotado, más aún el que le dieran muerte. Pero, ¿qué diremos del ser crucificado? Esta es la muerte más vil e ignominiosa, fue una muerte cruel y maldita, que él no se negó a aceptar. Y aquí tenemos un claro testimonio en favor de su cruz, la separación de las fibras de las manos y los pies, la laceración de los nervios, el estallido de muchos vasos sanguíneos, tiene que haber producido una agonía intensa. Los nervios de las manos y los pies están unidos, mediante el brazo y la pierna, con los nervios de todo el cuerpo. La laceración tiene que haber sido sentida por todo el cuerpo. Pensemos en el dolor que nos produce el pinchazo de una aguja en un nervio remoto, o un espasmo de los músculos de la cara, que unen las mandíbulas inseparablemente. Cuando, por tanto, las manos y los pies de nuestro Señor fueron horadados con clavos, tuvo que haber sentido agudísimos dolores en todo su cuerpo, apoyado solo en sus miembros, lacerado y suspendido por las manos horadadas. Nuestro Señor estuvo sufriendo casi 6 horas de tormento. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Signo de exclamación abierta a, si nos preocupáramos menos del disfrute y solaz de nuestro cuerpo y más de los negocios de nuestro Padre, sería mejor que contáramos los huesos de un cuerpo extenuado, que ser causa de que nuestras almas sean enjutas. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Sonrojémonos por la naturaleza humana, y sintamos simpatía ante la vergüenza de nuestro Redentor. El primer Adán nos hizo a todos desnudos, y por tanto el segundo Adán se desnudó para poder vestir nuestras almas desnudas. Oh,
Qué diferente es esta mirada del pecador despertado dirigida al Calvario cuando la fe hace elevar el ojo hacia el agonizante que sangra por el culpable, y qué gratitud deberían sentir los hombres que perecen por el hecho de que del que pende del madero maldito proceden las palabras de invitación: miradme, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Puede notarse que el hábito del juego es de todos el más inveterado, porque los hombres podían practicarlo incluso al pie de la cruz, manchados por la sangre del crucificado. No hay cristiano que pueda resistir el ruido de los dados cuando piensa en esto, por trivial que pueda parecer este acto de echar suertes sobre la túnica del Señor. Es muy significativo, tiene una doble lección, nos enseña el valor que se daba a una túnica sin costura, lo poco en que se tenía a aquel a quien pertenecía. Parece decir, el vestido es más valioso que su dueño, como se dijo de las 30 piezas de plata, un buen precio en que le evaluaron. Así podemos ver, por el hecho de las suertes, en qué poco valor tenían a Cristo. Versículo 21. Sálvame de las fauces del león. Satanás es llamado león, y es apropiado, porque tiene los rasgos del león. Es atrevido, fuerte, furioso, terrible como un león rugiente. Sí, pero hay más. El león carece de sutileza y suspicacia. Aquí el demonio está más allá del león. El león desdeña atacar al postrado. El diablo se aprovecha de ello. El león, cuando está harto, no caza. El diablo está harto y devora, lo busca todo, que el simple no diga, no se fijará en mí, ni el astuto, no me podrá cazar, ni el noble, no se atreverá conmigo, ni el rico, punto y coma no querrá habérselas conmigo, porque él busca y devora a todos. Él es nuestro adversario común, por tanto, dejemos de tener altercados entre nosotros y luchemos contra él. Versículo 21, 22. La transición es muy marcada, una horrible tempestad ha cambiado en calma. La oscuridad del Calvario al fin ha pasado del rostro de la naturaleza y del alma del Redentor y, contemplando la luz de su triunfo y sus resultados futuros, el Salvador sonríe. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre las primeras palabras después de su resurrección hay, id a mis hermanos. En el versículo que tenemos delante, Jesús ve por adelantado la felicidad al comunicarse con su pueblo, se propone ser su maestro y ministro, y piensa en el tema de su discurso. Podemos aprender de esta resolución de nuestro Señor que uno de los métodos más excelentes de mostrar nuestro agradecimiento por la liberación es contar a nuestros hermanos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mencionamos nuestras aflicciones con mucha frecuencia, porque somos tan lentos en declarar nuestras liberaciones. Mis hermanos, esto nos da evidencia de la condescendencia del Hijo de Dios, y también de la gran exaltación de los hijos de los hombres. Que el Hijo de Dios sea hermano de los hijos de los hombres es una gran humillación, y que los hijos de los hombres sean hechos hermanos del Hijo de Dios es un alto grado de exaltación, porque los hermanos de Cristo son en este sentido hijos de Dios, herederos de la salvación, o sea reyes, no terrenales, pero sí celestiales, no temporales, sino reyes eternos. Este respeto de Cristo a sus hermanos es un gran aliento y consuelo para los que son despreciados y escarnecidos por los hombres de este mundo a causa de profesar a Cristo en él. Versículo 24. Porque no menospreció ni desdeñó la aflicción del afligido. Es cierto que la justicia exigía que Cristo llevara la carga que, como sustituto, se ofreció para llevar. Pero Jehová siempre le amó y en amor puso esta carga sobre él con miras a su gloria ulterior y al cumplimiento del deseo más querido de su corazón. Pero cuando clamó, él le escuchó. Ninguno que se acerca a su trono va a hallar a Dios infiel o desdeñoso. Versículo 25. De procede mi alabanza en la gran congregación. La palabra indica claramente que la verdadera alabanza es de origen celestial. Las armonías más delicadas en la música no son nada a menos que sean sinceramente consagradas a Dios por corazones santificados por el Espíritu. Versículo
26. Comerán los humildes, y serán saciados. Nota cómo el amigo amante de nuestras almas se solaza con el resultado de su muerte. Los pobres espirituales hallan un banquete en Jesús, se alimentan de él para la satisfacción de sus corazones, estaban hambrientos hasta que él se les dio a sí mismo, pero ahora están saciados con los manjares exquisitos. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá su corazón para siempre. Ahora quisiera saber quién es el hombre que habría podido dictar tales leyes que unieran los corazones de los hombres o prepararan recompensas que llegaran a las almas y conciencias de los hombres. Verdaderamente, si algún mortal promulgara alguna ley ordenando que sus súbditos le amaran con todo su corazón y toda su alma, y no se atrevieran, bajo el peligro de su gran indignación, a tener el más pequeño pensamiento traicionero hacia su persona real, y que si fuera así, que se lo confesaran inmediatamente, o de lo contrario tendrían que pagar cara su osadía, se le consideraría por su locura y orgullo que está mal de la cabeza, como Jerjes, por echar cadenas en el Helesponto para encadenar las aguas a su obediencia, o como Calígula, que amenazó al aire si se atrevía a dejar caer lluvia durante sus diversiones, pues él ni se atrevía a mirar al aire cuando tronaba. Ciertamente, un hombre así no tendría bien la cabeza y no sería apto para un trono, ya que no es posible pensar que los pensamientos y corazones de los hombres pudieran hallarse bajo su jurisdicción. Versículo 27. Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La naturaleza de la verdadera conversión, recordar, volverse al Señor, y adorar delante de Él. Este es un proceso sencillo y simple, quizá el primer ejercicio religioso para la mente, de que somos conscientes, es la reflexión. Un estado de no ser regenerado es un estado de olvido. Dios es olvidado. Los pecadores han perdido todo sentido justo de su gloria, autoridad, misericordia y juicio, viven como si no hubiera Dios, o como si pensaran que no lo hay, pero si somos llevados a la verdadera conversión, se nos hace recordar todas estas cosas. Este cambio divino es expresado debidamente por el caso del prodigio, el cual se dice que volvió en sí, o sea, a su mente sana, pero, además, la verdadera conversión no consiste solo en recordar, sino en volverse al Señor. Esta parte del pasaje expresa el renunciar a nuestros ídolos del corazón, sean los que sean, y una sumisión al camino del Evangelio para la salvación por Cristo solamente. Aún más, la verdadera conversión a Cristo va acompañada de adoración a Él, y todos los confines de la tierra recordarán. Esta es una expresión notable. Implica que el hombre ha olvidado a Dios, representa a todas las generaciones sucesivas del mundo como si fuera una sola, y luego muestra a esta generación como si hubiera estado un tiempo en el paraíso recordando súbitamente al Señor a quien habían conocido pero luego olvidado. Las naciones convertidas, sabemos por este versículo, no solo obtendrán el recuerdo de su pasado, sino que serán llenas del conocimiento de su deber presente. Versículo 29. Nadie puede conservar la vida a su propia alma. Esta es la solemne contrapartida del mensaje del Evangelio de mira y vivirás. No hay salvación fuera de Cristo. Hemos de conservar la vida, y tener la vida de Cristo como un don, o pereceremos eternamente. Esta es una doctrina evangélica muy sólida, y debería ser proclamada en cada rincón de la tierra, para que, como un gran martillo, pueda desmenuzar la confianza propia en todos.